US targets well more. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Somos uno de los últimos países de los 27 con menor inversión pública sobre Producto Interior Bruto. Si necesitamos invertir más, tenemos que ser conscientes de que lo vamos a tener que hacer en un momento en el que también hay unos retos fiscales adicionales. ¿Está invirtiendo lo suficiente el sector público en España para impulsar el crecimiento? ¿Qué impacto tiene hoy la inversión pública en la productividad y el futuro de la economía? En este episodio de Blink analizamos cómo ha evolucionado la inversión pública en las últimas décadas y por qué sigue por debajo de niveles clave en comparación con Europa. Desde el efecto de la crisis de 2008 hasta el papel de los fondos europeos, repasamos qué ha cambiado y qué retos siguen sobre la mesa. Rafael Domènech, responsable de análisis económico en BBVA Research, nos acompaña para entender por qué la inversión pública es un factor decisivo para el crecimiento a largo plazo. Una conversación clave para comprender cómo reforzar el potencial de la economía. Blink. Hola Rafa, ¿qué tal? Una vez más, bienvenido aquí a Blink para hablar de un tema muy interesante como es la inversión pública. Pues muchísimas gracias a ti, Reyes. Como siempre, encantado de estar en este nuevo episodio de Blink. Nosotros encantados también. Si te parece, para empezar, vamos a sentar un par de conceptos como punto de partida. Y es que cuando hablamos del sector público muchas veces metemos el gasto y la inversión en el mismo saco. Pero realmente, ¿qué diferencias hay entre ambos, entre gasto público e inversión pública? Bueno, pues efectivamente, Reyes, no todo el gasto público es igual, ¿no? Incluye muchas partidas que tienen diferente impacto tanto en lo económico como en el bienestar de la sociedad. Hablando de una manera simple y utilizando dos grandes grupos de gasto o conceptos, por un lado tenemos el gasto corriente, que es el que el sector público destina al funcionamiento del día a día, como son pensiones, prestaciones sociales, los salarios del sector público, todo lo que tiene que ver con en general la provisión de servicios como sanidad y educación, ¿no? Sin embargo, la inversión pública es todo aquel gasto que realizan las administraciones públicas, da igual que sea el Estado, gobiernos regionales o corporaciones locales, para aumentar el capital productivo de la economía, ¿no? Normalmente, pues ahí la partida más importante es la de infraestructuras, ¿no? Todo lo que es transporte, energía, agua, aeropuertos, ¿no? Entonces, la inversión pública es fundamental, ¿no? Para que la actividad económica funcione, ¿no? Para que podamos producir, ¿no? Nuestro Producto Interior Bruto, nuestro PIB, ¿no? Y por eso esas infraestructuras públicas son cruciales, obviamente, cuando están bien hechas, cuando son eficientes, porque mejoran el funcionamiento de la economía, ¿no? Por eso, este sería el resumen, no todo el gasto público tiene el mismo impacto sobre el PIB, porque tampoco tiene la misma función, tampoco tiene el mismo objetivo. Claro. Y con esta idea clara, si miramos a la realidad de España, ¿qué está pasando con la inversión pública en los últimos años? Pues mira, Reyes, llevamos básicamente 15 años ya desde que atravesamos la gran recesión, la crisis financiera y la crisis de deuda soberana, en la que la inversión pública se desplomó, ¿no? Y desde entonces ha ido recuperando algo, pero todavía de una manera insuficiente, ¿no? Actualmente, con los datos que tenemos de cierre del 2025, se ha situado en el 2,9% del PIB, no llega al 3%. Te recuerdo que antes de la crisis financiera internacional estábamos por encima del 5%, más de 2 puntos, ¿no? Casi el doble de lo que tenemos ahora, ¿no? Y estamos en la parte baja de la Unión Europea, ¿no? Con ese porcentaje de PIB somos uno de los últimos países de los 27 con menor inversión pública sobre Producto Interior Bruto. Y si lo ponemos en términos de persona por edad de trabajar, en términos reales, quitando el efecto de la inflación, ¿no? Estamos a un nivel similar al de mediados de los años 90, ¿no? A pesar de todo lo que ha crecido desde entonces nuestra renta per cápita, ¿no? Es decir, que estamos invirtiendo por persona en edad de trabajar prácticamente lo mismo que hace 30 años, que hace 3 décadas, ¿no?
Y esto nos da una idea, ¿no?, de que tenemos un déficit de inversión pública muy importante y ya durante una serie de años bastante extensos, ¿no? Es decir, que no es un problema únicamente puntual, reciente o que haya sido el resultado de la crisis del COVID, sino que lo llevamos arrastrando ya más de una década. Eso implica, por lo que estás contando, que algo ha cambiado, ¿no?, en el reparto o en la distribución del gasto público. ¿Qué está ocurriendo? Sí, pues así es. Fíjate, a veces yo creo que de manera injusta se ha acuñado, ¿no?, durante la crisis ese término, recordarás, de austericidio, ¿no?, de que tuvimos que hacer un ajuste fiscal draconiano, ¿no? Y eso no es así, ¿no? La mayor parte del gasto público, el gasto corriente, tanto en porcentaje del PIB, como sobre todo en términos de volumen o en términos per cápita, pues siguió aumentando, ¿no? Incluso a partir de la gran recesión y de la crisis financiera internacional, ¿no? Y hoy en día se sitúa muy por encima del nivel que teníamos en el año 2006-2007, ¿no? Sin embargo, eso no ha sido así con el caso de la inversión pública. Y esto lo que nos da es una idea, ¿no?, de una recomposición, ¿no? Por un lado, ha ganado peso todo el gasto social, sobre todo pensiones, ¿no?, que es la partida que más ha crecido, la partida más importante y la que más ha crecido, ¿no? Y de hecho, desde el año 2007 el gasto corriente en términos per cápita, ¿no?, pues ha crecido más de un 30%, cosa que no ha ocurrido, como te decía, con nuestra renta per cápita, ¿no? Mientras que en el extremo opuesto, la inversión pública ha caído un 40%. Es decir, tenemos que todo el gasto corriente ha aumentado un 30% y la inversión pública ha caído un 40%. Claro, la inversión pública además cubica, ¿no?, tiene un importe muy inferior al gasto corriente, ¿no?, que es la partida más grande. Entonces, al final lo que estamos haciendo es desviar más recursos hacia el gasto corriente y menos a la inversión pública. Apostamos más, por decirlo así, por el gasto público del día a día y menos por el gasto público que es la inversión del futuro, ¿no?, con la que aumentamos nuestro potencial de crecimiento a futuro, ¿no? Esto lo que nos dice es que hay un coste de oportunidad, ¿no? Es decir, que y esto yo creo que es importante para la sociedad española, ¿no? Este concepto de coste de oportunidad, de que tenemos que tener claro que cuando desviamos mucho gasto, o por lo menos hacerlo de una manera consciente, transparente, cuando desviamos mucho gasto a un determinado tipo de fines a costa de otros, ¿no?, ¿cuál es el dilema, ¿no?, el análisis coste-beneficio? ¿Qué es lo que ganamos por un lado, pero también con lo que perdemos por otro? Y en este caso lo que estamos es poniendo en riesgo nuestro potencial de crecimiento futuro, ¿no?, porque muchas de las inversiones públicas, sobre todo de las infraestructuras que son cruciales o esenciales para poder seguir creciendo, pues tienen problemas de mantenimiento, están congestionadas o no funcionan correctamente, etcétera, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido algunos ejemplos recientes de todo ello. Cierto. Sí, eso te iba a decir. ¿Qué efectos negativos puede tener más allá de lo que ya nos estás comentando? Claro, bueno, pues yendo con un poquito más de detalle, ¿no? Cuando priorizamos el gasto corriente frente a la inversión, pues ¿qué es lo que ocurre? Se resiente la productividad, ¿no? Porque el capital, esas infraestructuras van a funcionar peor, pues se van a producir retrasos o no se va a poder circular o va a haber paralizaciones por obras, etcétera, ¿no? Y claro, todo esto afecta, ¿no?, a lo que es el funcionamiento normal de la economía y nos hace ser menos productivos, ¿no? Claro, cuando somos menos productivos, eso a largo plazo lo que significa es que somos capaces de producir menos recursos que paradójicamente son los que necesitamos para sostener nuestro estado de bienestar, ¿no? El gasto corriente en las otras partidas, ¿no? O sea, que ese deterioro que se va produciendo con el tiempo en la calidad del capital público, como en infraestructuras y equipamientos, pues tiene todos estos efectos derivados sobre la productividad, ¿no? Y hace que el sector privado, las empresas, las personas trabajadoras, pues tengan que trabajar o hacer sus actividades económicas en peores condiciones, ¿no? Claro.
Y luego también esto tiene efectos sobre la inversión privada, ¿no? Porque muchas veces, pues a lo mejor una planta productiva no se puede hacer o no se puede poner en funcionamiento porque no se ha hecho la infraestructura necesaria de ferrocarril o de la carretera de acceso a una autovía o de el enganche a la red eléctrica, ¿no? Todo esto condiciona. O la construcción de vivienda, ¿no? Pues a veces tampoco se realiza porque la inversión pública no va en paralelo, no va satisfaciendo o evitando esos cuellos de botella que son los que hacen que la inversión privada pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, al final, lo que nos encontramos es esto, ¿no? Que si la inversión pública es insuficiente, ¿no? Pues lo que tenemos es un problema de o que el capital privado es menos productivo, ¿no? El trabajo y tal capital. Cuando hablo de capital privado es el capital físico, el capital humano, el capital tecnológico privado es menos productivo, o que invertimos menos en todos estos capitales, ¿no? En este contexto, muchos consideraron que los fondos europeos eran una oportunidad para revertir esta situación. ¿Hasta qué punto lo están consiguiendo? Bueno, pues los fondos europeos, efectivamente, Reyes, han supuesto un impulso muy relevante, ¿no? Para la inversión, ¿no? Y los datos de contabilidad nacional así lo demuestran, ¿no? Pero también lo que vemos es que el efecto está siendo limitado en términos agregados, ¿no? De entrada, lo que observamos es que el efecto multiplicador que se esperaba que estos fondos europeos tuvieran sobre la inversión privada no ha sido tales, ¿no? Se esperaba que cada euro invertido en estos fondos Next Generation generara más de 4 inversión privada. Y los datos no nos muestran ese efecto multiplicador, ¿no? Y luego, aunque es cierto, ¿no?, que han contribuido a reducir la brecha de inversión pública, lo han hecho de una manera muy gradual, muy lenta y sin compensar todos los efectos de la caída acumulada, ¿no? Ya. Con lo cual lo que tenemos es que en términos de inversión pública por persona ocupada seguimos estando 15 puntos por debajo del nivel del 2003, es decir, de hace más de dos décadas, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que nos hace sospechar es que una parte de estos fondos han podido sustituir otros recursos públicos en lugar de generar inversión pública adicional, ¿no? Es decir, que este criterio de adicionalidad no ha sido tal, sino que ha sustituido, ¿no?, el uso de otros fondos públicos, ¿no? Y por lo tanto, pues al final el efecto, aunque ha sido positivo, ha sido menor del que esperábamos al principio, ¿no?, cuando se anunciaron estos fondos. Con todo esto sobre la mesa, Rafa, si miramos hacia adelante, ¿cuál es el gran reto que tenemos en materia de inversión pública? A ver, yo, Reyes, creo que un poco la primera conclusión de todo lo que hemos dicho es que necesitamos invertir en infraestructuras, ¿no? Y necesitamos más inversión pública. Por supuesto, necesitamos que sea eficiente y ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero si necesitamos invertir más, tenemos que ser conscientes de que lo vamos a tener que hacer en un momento en el que también hay unos retos fiscales adicionales. Es decir, todavía tenemos una deuda pública elevada que tenemos que reducir, todavía tenemos un déficit público que se va reduciendo, pero que en el año 2025 todavía cerró en un 2,4%. Para este año las previsiones de BBVA Research nos dicen que podría acercarse al 2,3%, ¿vale? Pero no vemos señales claras de que vaya a reducirse de una manera significativa. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo surgen otro tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado aquí en algún podcast del reto que tenemos de más gasto en defensa, ¿no? Por los compromisos que tenemos con el resto de países de la OTAN. Pero luego tenemos un movimiento tendencial, subyacente, que es el envejecimiento de la población. ¿Y eso a qué nos lleva? A que vamos a tener que dedicar más gasto corriente a pensiones y a sanidad, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos una presión de gasto en partidas de gasto corriente y luego, por otro lado, tenemos esta necesidad que atender, ¿no? Tenemos que invertir más, ¿no? No estamos invirtiendo
lo suficiente. Y si queremos apostar, ¿no? por el crecimiento futuro, ¿no? Por aumentar nuestro crecimiento potencial, pues necesitamos esa inversión pública, sobre todo con la disrupción digital, ¿no? Y esta transformación también de nuestra economía hacia la descarbonización, ¿no? Que queremos hacer al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la electrificación o con centros de datos, etcétera, pues claro, eso exige inversiones no solo del sector privado, sino también inversiones públicas, en un momento que tenemos que hacer frente a todo este ajuste fiscal. ¿Y todo eso cómo se aterriza? Bueno, pues yo creo que lo que hay que tener claro es una serie de principios, ¿no? Que yo le llamaría prioridades, que para mí son básicamente 3, ¿no? La primera de ellas es planificación con evaluación, ¿no? Es decir, estas son inversiones que llevan tiempos de construcción y maduración muy prolongados en el tiempo, ¿no? Una autopista no se construye de un día para otro, una red de ferrocarril tampoco, las redes de alta tensión tampoco, las ampliaciones de los aeropuertos tampoco, ¿no? Es decir, que hay que estudiarlo con tiempo, ¿no? Esto exige una estrategia de largo plazo, una evaluación rigurosa de proyectos, hacer un análisis coste-beneficio. Hay que tener en cuenta que esto lo tenemos que financiar con dinero de los contribuyentes, que esto tiene un coste para los contribuyentes y que tenemos que devolverles algo más a los contribuyentes de lo que ellos le dan al sector público con sus impuestos, ¿no? Y, por lo tanto, para eso necesitamos no solo una evaluación ex ante, sino también una evaluación ex post, ¿no? Que nos permita aprender y corregir. Segundo lugar, ¿no? Para poder hacer bien todo esto, necesitamos tener buenas instituciones y también buenos incentivos, ¿no? La gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas de nuestras administraciones públicas es fundamental, ¿no? Porque lo que queremos es evitar lo que se denomina la captura de proyectos de baja rentabilidad, ¿no? Que en alguna administración pública se desvíen fondos, dinero del contribuyente, hacia proyectos que no tienen una rentabilidad social, sino que tienen básicamente una rentabilidad para unos pocos, que son los que construyen esa infraestructura, ¿no? Y luego, la tercera prioridad, y yo creo que también lo estamos viendo ahora, por un lado tenemos que mantener, ¿no? Tenemos que mantener, o sea, no basta con construir, ¿no? Hay que mantenerlo en el tiempo para que funcione bien, ¿no? Pero luego también lo tenemos que modernizar, ¿no? Es decir, que si tenemos buenas autopistas, buenas líneas de ferrocarril, buenos aeropuertos, la tecnología avanza, tenemos que modernizarlo constantemente, ¿no? para que esté un poco en la frontera de lo que es posible, ¿no? Y con todo ello, haciendo bien estas 3 prioridades, pues volvemos un poco a la respuesta que veíamos antes a una de tus preguntas, ¿no? Que decías, ¿y todo esto cómo afecta? Bueno, pues todo esto, haciendo bien estas cosas, afectará positivamente tanto en términos de inversión privada como en términos de la productividad con la que utilizamos todos estos recursos productivos para producir bienes y servicios, en definitiva, para mejorar nuestra prosperidad. Pues con eso nos quedamos, tenemos un buen reto por delante. Pues así es. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. Pues, seguiremos siempre, hablando. Muchísimas gracias a ti, Reyes, que ha sido súper interesante. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.